Hola, buenos días. Hoy vamos a realizar una entrevista para hablar sobre el trastorno límite de la personalidad y tengo el placer de presentar a José Enrique Lairon Folgado. Él es psicólogo general sanitario y en la actualidad se encuentra realizando su doctorado en psicología en un programa de ciencias de la salud. Forma parte del equipo de investigación de psicopatología de los trastornos de la conducta alimentaria y de los trastornos de personalidad, siendo sus líneas de investigación los trastornos de conducta alimentaria, trastorno límite de la personalidad y las autolesiones no suicidas. Ha ejercido su actividad profesional en el sector infanto-juvenil y en la actualidad atiende a adultos en la clínica privada. Interesante, ¿eh? El trastorno límite de la personalidad. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste el trastorno límite de la personalidad. Bien, pues el trastorno de la personalidad límite, a diferencia de otro tipo de trastornos, se caracteriza principalmente por lo que son los problemas de regulación emocional, también llamados pues, bueno, lo que es la inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, habitualmente se tiende a pensar que el trastorno de personalidad límite presenta una serie de déficits y de dificultades, bueno, pues que están bastante estudiadas y que permiten, sobre todo, mediante una serie de terapias que están muy utilizadas, sobre todo pues, a nivel de terapias grupales, ¿no? Como por ejemplo la terapia eléctrica comportamental, lo que nos permite es trabajar una serie de módulos con la finalidad de poder abordar todos los síntomas clínicos, ¿no? Todas las características que presentan ese tipo de pacientes. ¿Y en qué se diferencia el trastorno límite del resto, por ejemplo? Vale, entonces anteriormente cuando contábamos con el DSM-4 lo que bueno, pues hablábamos mucho de los clústeres, ¿no? Es decir, a diferencia por ejemplo de otros clústeres, el clúster A tendríamos que es un poco como el que decimos, ¿no? De los extraños, ¿no? Mejor tema de trastorno de persona paranoide, esquizoide, esquizotípico, o el clúster C, que sería el clúster un poco más ansioso, ¿no? El dependiente, el evitativo y el obsesivo compulsivo. El clúster B, que es donde se encuadra el trastorno límite, sobre todo contextualizándolo en el DSM-4, predomina la inestabilidad, es decir, esta inestabilidad forma parte, como se comenta muchas veces, ¿no? De una parte genética, una parte hereditaria y sobre todo también de un ambiente invalidante, pero es interesante destacar sobre todo que estos problemas de regulación emocional al final afectan a una serie de áreas, ¿no? Entonces, en el trastorno de la personalidad límite, a diferencia de otros trastornos, lo que se sabe es que afecta, por ejemplo, la parte conductual, y esto se pone muchas veces de manifiesto porque hay pacientes que presentan comorbilidades. Por ejemplo, si hiciéramos, volviendo un poco al DSM-4, ¿no? Es decir, en el DSM-4 cuando hablamos de los ejes, en el eje 1 pues podríamos poner, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, pero sin embargo en el eje 2 sí que podríamos poner un trastorno de personalidad, por ejemplo, límite, dando a entender muchas veces que efectivamente un paciente cumple con criterios diagnósticos para poder decir que tiene conducta alimentaria, pero claro, el motivo es el porqué de que esta persona tenga estos síntomas. Entonces es cuando, bajando un poquito más abajo, encontramos que la parte conductual de lo que es la persona límite me lleva a esas conductas en forma de restricción alimentaria, preocupación por el peso. También tenemos la parte del trastorno de personalidad límite, la autoimagen, que también está muy asociada, ¿no? A otras patologías, sensaciones de vacío, la pérdida del self, ¿no? El no saber quién soy, a dónde voy, cuál es el sentido de mi existencia, ¿no? El porqué. La parte cognitiva, que es como yo, la percepción y la interpretación que hago de mí mismo, de los demás o del entorno donde yo me muevo. Y luego, por otra parte, también tenemos algo muy significativo que es las relaciones sociales. Las personas que cumplen criterios de trastorno de personalidad límite tienen muchas dificultades en las relaciones sociales. Pues eso es complicado. Sí, la verdad que sí. Vale, seguimos. ¿Cuál es la psicopatología que caracteriza este tipo de trastorno de personalidad? Vale, pues en primer lugar, lo que hemos comentado también es que para que sea un trastorno de personalidad, pues es un patrón sobre todo estable, de experiencias internas y tanto conductuales, ¿no? Que sobre todo lo que hace es que están muy alejadas de las expectativas culturales. Y esto, como he comentado, pues se muestra a nivel cognitivo, comportamental, control de los impulsos, etcétera. Y tiene que ser pues un patrón rígido e inflexible, ¿no? Es decir, no me sé adaptar a otras situaciones. Coloquialmente, ¿no? La gente muchas veces cuando se le plantean estas cosas, si pudiéramos hacer
pues eso, ¿no? Un sondeo a nivel de la población, dirás que esta persona parece que se muestre falsa, ¿no? Porque aquí se comporta una forma, aquí de otra, pero precisamente eso son habilidades sociales, es la capacidad que tenemos para adaptarnos, para ser flexibles. Al medio, ¿no? Exacto, correcto, al hablar con la gente. Exacto. En el trastorno de personalidad límite, concretamente, lo que ocurre es, en primer lugar, las personas que padecen este tipo de sintomatología tienen un miedo, ¿no? Hacen como intentos, hacen lo que haga falta para evitar un desamparo, ¿no? El quedarse solos, ya sea imaginario o real. Por otra parte, nos encontramos muchas veces en que tienen déficits sociales a la hora de moverse entre extremos, entre el extremo de la idealización, es decir, esta persona es maravillosa, no puedo estar sin esta persona, y automáticamente ocurre algo y automáticamente es devaluar. Esta persona no vale nada, no me aporta, no me sirve, etc. Luego también se pone de manifiesto alteraciones emocionales, lo que es la parte de la reactividad emocional, ¿no? Es decir, muchos cambios a lo largo del día en lo que es la parte emocional, pérdida de la autoimagen, del constructo, ¿no? Del ser, del yo mismo, de mi identidad, sensaciones crónicas de vacío. Y conectándonos un poquito con la reactividad emocional nos encontramos episodios de enfado, de ira, como muchos estallidos emocionales. Y sobre todo también cabe destacar la parte asociada a las tentativas, ¿no? Las tentativas de suicidio, amenazas recurrentes o autolesiones, pensamientos de suicidio, etc. Jolín, da miedo y todo, ¿no? La verdad que es bastante interesante. La mente es poderosa, ¿eh? Sí. Vale, ¿y cómo dirías que se puede desarrollar un trastorno límite de personalidad? Porque claro, todo lo que nos estás contando es un poco... Sí, es muchas veces, pues bueno, nos encontramos sobre todo adultos con estas características, pero bueno, si nos tenemos que remontar, ¿no? Bueno, pues hay una psicóloga que de hecho es una de las... La aportación fundamental, yo diría, lo que es la terapia dialéctica comportamental, que es la que trata estas patologías, es Marsha Linehan. Entonces, Marsha Linehan propone un modelo biosocial. Y en este modelo biosocial ella entiende que el trastorno de personalidad límite parte de dos bases, no de dos premisas. Tenemos por una parte unas dificultades en cuanto a un ambiente invalidante. Entonces Marsha Linehan, ¿cómo describe esto? Un ambiente invalidante es aquel ambiente donde, por ejemplo, un ambiente familiar, un ambiente social, donde a mí no se me permite la expresión emocional, no se me reconoce, no se me habla a nivel de una educación emocional, de cómo etiquetar las emociones, de cómo reconocerlas, de cómo expresarlas. Entonces al final eso lo que hace es que me invalida. Claro. No sé manejarme con mis estados emocionales. Pero además de eso, lo que Marsha Linehan también dice es que hay una parte genética, ¿no? Es decir, entonces en una serie de estudios lo que se ha puesto de manifiesto es que hay una serie de alteraciones en las conexiones cerebrales, ¿no? La corteza prefrontal y límbica. Entonces, esto lo que hace es que esa parte, ¿no? Lo que es la parte del yo, lo que es la parte, justamente la de las relaciones sociales. Efectivamente, junto a la parte límbica, ¿no? Todo el sistema límbico, hay una alteración en esa conexión. Entonces, por una parte, cuando tenemos esta alteración genética o hereditaria junto a un ambiente invalidante que no me permite desarrollarme emocionalmente, surge lo que decimos los problemas de regulación emocional. Y a su vez estos problemas de regulación emocional van como dando, digamos que, señales, ¿no? A nivel cognitivo, con lo que explicábamos antes, cognitivo, conductual, la identidad, las relaciones sociales. Entonces, es difícil diagnosticar un trastorno de personalidad límite porque, digamos que hay que evaluar muy mucho. Claro. Porque a lo mejor a simple vista, por ejemplo, lo que parece un trastorno, aunque me repita, de conducta alimentaria, claro, eso es, digamos, un poquito lo que hay en la punta del iceberg. Cuando ya vamos rascando, pues podemos ver, por ejemplo, sea mucho en tema adolescentes, si hablásemos con el centro escolar, qué dinámicas esta persona lleva a nivel social, con sus iguales, en casa, cómo se manifiesta. Es decir, si hacemos una buena evaluación, ¿no? De todas las áreas, podríamos ver que efectivamente podría tener conductas y síntomas de un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, o de trastorno X, pero a su vez, al final, lo interesante quizá en estos casos es poder decir, pero ¿es este trastorno de conducta alimentaria lo único que hay? ¿O qué explica este trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, cuando podemos bajar un poquito más a lo que es la base y ver cómo está esa personalidad, cómo esos rasgos de personalidad, si son rígidos, inflexibles, etcétera, pues sí que puede haber ese tipo de problemas. Claro.
Sí, yo estaba pensando ahora un poco también con el tema del iceberg que has comentado, en la depresión, que también ves un poco lo que es la superficie, ves que está decaído, está ánimo, pero claro, después todo lo que hay debajo. Claro, efectivamente. Me imagino que con esto, pues claro, como has comentado, pues pasa lo mismo. Sí, sí. Vale. ¿Y por qué este tipo de trastorno de personalidad es tan frecuente que se den autolesiones? Vale, entonces las autolesiones, como tú bien has comentado, bueno, son importantes, pues de hecho es uno de los criterios diagnósticos. Entonces aquí ya podemos ver cómo hasta el propio DSM-5, la última versión, ya le da mucho interés y mucha relevancia, que es uno de esos criterios. Precisamente las autolesiones no suicidas, la finalidad es regular estados internos a nivel emocional o una forma de lo que decimos el manejo social. Claro. Es decir, sobre todo una de las partes más importantes y que está asociada a una mayor gravedad clínica es la necesidad, ¿no?, que tienen las personas, sobre todo adolescentes, de autolesionarse como una forma de regular sus emociones. Es decir, ante una situación emocional que me genera mucho sufrimiento, yo necesito escapar o evadirme. Entonces, al final es una conducta bastante disfuncional, porque lo que la persona aprende es que haciéndose daño, ¿no?, un daño deliberado, intencionado, pero que no deseo buscar la muerte, sino que incluso precisamente a lo mejor quiero escapar de todas estas emociones tan negativas, yo me corto, me quemo, etcétera, y al final lo que consigo es que mi malestar emocional se convierta en un malestar físico. Entonces como que en mi mente la atención se va al corte, a la quemadura que me he producido, y eso a corto plazo sí que es verdad que genera pues mayor alivio. Es que a largo plazo pues tenemos el mantenimiento de la conducta, en este caso bastante disfuncional. Sobre todo hay que tener en cuenta que lo que muchos modelos psicológicos y muchos estudios se ponen de manifiesto, las autolesiones no suicidas son un factor de riesgo para la conducta suicida. Paradójicamente hay gente que se autolesiona para evitar el suicidio, pero lo que ocurre es que cuando yo me autolesiono, mi umbral de tolerancia al dolor aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Que al final a mí ya no me vale cortarme. Entonces empiezo a poner en marcha una serie de conductas más graves, ¿no?, más lesivas para ti. Exacto, que pueden llegar a suponer pues aproximarme, ¿no?, en este continuo, aproximarme a lo que sería la conducta suicida. Claro. Porque no necesariamente todas las personas que llevan a cabo conductas, autolesiones no suicidas, se quieren quitar la vida, pero lo que sí que se sabe es que es un factor de riesgo. Es decir, a mayor frecuencia de autolesiones, es más posible que mi umbral de tolerancia al dolor aumente. Y eso a su vez me acerca pues a poder llevar a cabo a veces una conducta que se me pueda un poco escapar de las manos y que genere una tentativa de suicidio, porque también es importante destacar que no es lo mismo hablar de lo que es la letalidad del suicidio a la intencionalidad del suicidio. Claro, no tiene nada que ver. Exacto, entonces muchas veces a lo mejor las autolesiones no suicidas podría ser que realmente yo no tenga la intención de quitarme la vida, pero cuando yo me estoy autolesionando quizá la letalidad, o ya no la letalidad, pero la forma en la que lo hago sea tan excesiva que me lleve poquito a poquito a acercarme ahí. Entonces eso es una de las cosas uno de los factores de riesgo más peligrosos y que en la literatura efectivamente pues son relevantes. Jolín, y siendo tan alarmante esta conducta, especialmente como has comentado en población joven, ¿por qué las personas llevan a cabo este tipo de autolesiones? Pues sobre todo, bueno, hay muchos estudios y la literatura, sobre todo muy reciente, pone el énfasis en la adolescencia, ¿no? Sobre todo etapa adolescente y etapa universitaria. Es el grupo social con mayor vulnerabilidad. Entonces, el por qué muchas veces, bueno, hay muchos modelos, hay bastantes modelos, ¿no?, que están intentando explicar esto. A mí uno de los modelos que más me gusta es uno que es el modelo de Klonsky, es un autor muy relevante en cuanto al tema de las autolesiones, y él lo que pone de manifiesto es que las personas que llevan a cabo autolesiones no suicidas se basan, tienen como dos necesidades, ¿no?, una parte o dos funciones. Una función intrapersonal, es decir, yo me autolesiono para regular estados internos y sobre todo podríamos decir que es la regulación emocional. Yo tengo una emoción que no soy capaz de tolerar y yo necesito autolesionarme para que mi atención se marche exacto en ese dolor físico. Este tipo de funcionalidad que describe Klonsky en su modelo
está especialmente asociada a una mayor gravedad clínica. ¿Por qué? Porque al final es yo, como asociándolo un poquito con el trastorno de personalidad límite, yo no sé cómo regular mis estados emocionales y he aprendido a hacerlo así. Claro. Pero haciéndolo así yo me acerco más en este continuo a una conducta suicida. Y luego por otra parte tenemos la funcionalidad interpersonal o la funcionalidad social. Es decir, yo necesito atención social, yo necesito sentirme escuchado, sentirme validado, sentirme, pues bueno, sentirme parte de un entorno social. Entonces al final la autolesión también funciona un poco y hace esta función. Claro, las autolesiones tienen esa función y lo que se ve muchas veces cuando hacemos clínica y podemos evaluar un poco los pacientes, las motivaciones son muy distintas, pero siempre orbitan en torno a estos ejes. Hay gente que se autolesiona para vengarse, hay gente que se autolesiona para tener una mayor sensación de autonomía. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer algo que a lo mejor mis padres no pueden controlar, ¿no? Entonces es una forma de marcar un límite entre mis padres y yo, que llamando la atención, ¿no? Exacto, una forma de llamar la atención. A veces es una conducta manipulativa, es decir, yo quiero evitar enfrentarme a una serie de responsabilidades, por lo tanto, mediante este tipo de conductas, las evito hacer. Y sobre todo pues la parte de la regulación emocional, ¿no? Es decir, yo tengo un estado que no controlo, que se me escapa, y con esta conducta también al final consigo regularla. Luego otras veces también tenemos la forma, quiero evitar una disociación, ¿no? El disociarme de mi propio cuerpo, de mí mismo, y me autolesiono. O por ejemplo, que comentábamos antes, paradójicamente hay gente que tiene miedo a suicidarse, es decir, no quiere suicidarse y se autolesiona. Entonces, al final hay que ver mucho en las evaluaciones clínicas cuál es la finalidad, es decir, no solo el por qué, sino el para qué de la autolesión. Eso es fundamental. Fundamental. El para qué es fundamental. Vale, y como hemos dicho, claro, esto habitualmente se da mucho más en los jóvenes que así en las personas adultas. ¿A qué edad dirías tú que se puede empezar a hablar de este tipo de problemática? Sí, es un tema bastante delicado, ¿no? Porque, bueno, si nos centramos en el DSM-5, en el manual diagnóstico con el que actualmente los psicólogos contamos, efectivamente, pues lo que nos dice es que se puede diagnosticar un trastorno de personalidad, antes de los 18 años si las características clínicas están presentes durante un año, a excepción del trastorno de personalidad antisocial, que solo se puede diagnosticar a partir de los 18. Por lo tanto, si hacemos caso al manual diagnóstico, al DSM-5, que es el que rige, ¿no? Un poco pues, lo que son las evaluaciones, un poco la categorización, valga la redundancia, de estos criterios. Es el rey, vamos, exacto. Es el rey, en nuestra profesión es el rey. Exacto, sí. Entonces, siendo tan relevante, el DSM-5 ya nos dice que sí que podríamos hacer un diagnóstico antes de los 18. Entonces, lo que ocurre muchas veces que es... se tiene miedo a las etiquetas, ¿no? Claro, a etiquetar. Sí. Entonces, y es totalmente comprensible. Entonces tenemos que ver hasta qué punto esa etiqueta es útil. Yo pienso que es útil en la medida en que permite una comunicación entre profesionales. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces, retomando el ejemplo que comentábamos antes, pues si hablamos de un trastorno de conducta alimentaria, claro, el clínico que evalúa eso tiene que estar viendo qué es lo que hay. No es, deberían de saltar las alarmas si yo estoy evaluando, por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria, que aparezcan autolesiones, claro, que aparezcan ideaciones de suicidio, que aparezcan problemas sociales de personas que idealizo, devalúo, no puedo estar sin esta persona, y como no puedo estar sin esta persona, mi cabeza tiene un componente rumiativo a todas horas. Entonces, todo esto, ¿por qué es interesante? Pues porque al final son señales que nos van diciendo efectivamente si podemos o no hacer ese otro diagnóstico. Lo que está claro, lo que el DSM-5 dice es que sí se puede. Ahora bien, habrá que ver los matices. Yo lo que puedo decir, me parece interesante hablar de rasgos. Rasgos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final evitamos sobre etiquetar a una persona que no sea pues trastorno depresivo, trastorno de conducta alimentaria, trastorno de personalidad límite. Entonces, todo este conglomerado al final va en contra un poco incluso de la propia, ¿no? Un poco de la propia dignidad, un poco de la propia ética psicológica en cuanto a cómo tratamos con el paciente. Claro. Pero yo sí que creo que es imprescindible, si hacemos una buena evaluación, no hay que tener miedo a diagnosticar o dar un diagnóstico antes de los 18 años. Si seguimos con el DSM-5, efectivamente vemos que esas características pues llevan mínimo un año, es decir, debería saltar las alarmas cuando hay pacientes que ya llevan tentativas de adolescentes con tentativas de suicidio.
qué está pasando ahí. Entonces, sí, puede ser peligroso, claro. Efectivamente. También es verdad, por ejemplo, que el DSM-5, en su sección tercera, trastornos que están un poco, pues siguen bajo la lupa, ¿no? Bajo estudio, pues nos encontramos ya también que tenemos tanto el trastorno de la conducta suicida, creo que se llama así de esta forma, o las autolesiones. Entonces, sí que es verdad que está habiendo ya mucha evaluación respecto a este tema y es un tema de interés. De hecho, los propios trastornos de la personalidad, si nos vamos a la sección tercera del DSM-5, ya se categorizan de otra forma. No se entienden como categorías, ¿no? Pero el DSM-5 precisamente es una serie de criterios que tienes o no tienes. Exacto. Pues esta sección tercera hace como un continuo. Hasta qué punto ese mismo rasgo se expresa de forma distinta dependiendo de la persona. Y eso también es interesante. Claro. Pero teniendo el DSM-5, los criterios que tenemos a día de hoy, lo importante es, ¿se puede diagnosticar a una persona que tiene 17 años, por ejemplo 16, como poder atendiendo al DSM-5? Sí que se puede. Ahora bien, hay que ser sensibles en cuanto a la etiquetación, cómo es el proceso de evaluación, cómo es la recogida de datos. Sería interesante, ¿no? Pues que es un adolescente, poder acudir a la escuela, poder acudir a la familia, poder ver en su grupo de iguales cómo se relaciona, es decir, teniendo en cuenta los matices de lo que conlleva lo que es la evaluación de la personalidad. Sí, ¿no? De sus diferentes áreas de su vida, sus diferentes factores, evaluar cada uno y ver para poder diagnosticar si realmente sufre de ese trastorno. Porque lo más importante yo creo que es que muchas veces nos encontramos con que no llegamos a tiempo, es decir, no logramos prevenir, porque nos encontramos adultos que precisamente por este miedo, ¿no? Es decir, es que hasta que no tengas los 18 años no voy a hablarte de esto. Entonces esta persona ha estado mucho tiempo sin saber qué es lo que le está pasando. Y a veces, pues, por ese intento de no dar un diagnóstico a cierta edad, lo que obviamos es que no estamos haciendo una tarea de prevención. Yo también pienso quizá que las familias tienen miedo al qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán si mi hijo va al psicólogo? ¿Que está loco? ¿Que está...? No. Efectivamente. O sea, es un problema realmente que hay que visibilizar. Quitar de la mente de la gente, de a pie. Decir, bueno, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para resolver cualquier duda que puedan tener tus hijos, cualquier trastorno, que para eso estamos, ¿no? Sí, la verdad que tienes toda la razón. Hay que quitar ese miedo, ¿no? De la sociedad. Pero bueno, a ver si con este tipo de cosas ojalá, llegamos a buen puerto. Nada, y cuéntame un poquito el trastorno, o sea, el tratamiento. ¿Cómo sería el tratamiento del trastorno límite de personalidad? Pues bueno, como he comentado antes, digamos que el tratamiento, digamos, más yo diría más conocido, bueno, el que tiene una serie de evidencias que sigue, pues bueno, es el tratamiento basado en la terapia dialéctica comportamental, diseñado por Marshall Linehan. Y este tipo de terapia lo que tiene de interesante aúna conceptos de otras terapias, ¿no? Pues un poco de cognitiva, conductual, etcétera, y al final lo que hace es una serie de premisas, ¿no? Una premisa dialéctica, una premisa sobre todo de tratar técnicas de aceptación y técnicas de cambio, ¿no? Entendiendo cómo la desregulación emocional es el eje sobre el cual orbita todo el TLP, ¿no? el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Distintos módulos. ¿Por qué? Porque, como he comentado, va muy en la línea, ¿no? de los síntomas. Tenemos, por ejemplo, la parte de un módulo es la atención plena, o también llamamos mindfulness, ¿no? Efectivamente, que tan de moda está hoy en día, pero que efectivamente, pues bueno, la terapia dialéctica comportamental le da un énfasis a la atención plena, al mindfulness. ¿Por qué? Precisamente porque lo que estamos trabajando es la atención, el estado presente. Muchas veces nos encontramos con que las pacientes que tienen este tipo de dificultades, precisamente, no toleran conectar con situaciones, con eventos, con estados emocionales. Por lo tanto, al final, la atención, que es el proceso básico que rige todo esto, lo desconectan, se escapan de una evitación, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hacemos? Pues mediante la atención plena o el mindfulness, enseñamos a que conecten con esa sensación que están teniendo, sin etiquetarla, sin juzgarla, etcétera. Otro de los módulos, precisamente, que es la regulación emocional, ¿no? Es decir, se les tiene que enseñar que todas las emociones son adaptativas y que lo importante ya no es que yo tenga una emoción de enfado, sino ver graduar esa emoción. Hasta qué punto es útil tener una emoción, por ejemplo, una escala de 0 a 10, una emoción de enfado de 8. Claro, si yo no la puedo manejar,
ya no me beneficia. Por lo tanto, al final tengo que aprender a regular mis emociones, ver si son útiles. Y además de si son útiles, si en ese contexto me son beneficiosas. Claro. Por otra parte, trabajamos también, o se trabaja, otro de los módulos es el tema de la tolerancia al malestar, ¿no? Las situaciones crisis. Cuando yo ya sé que estoy en esa situación, ¿qué herramientas tengo para evitar, pues por ejemplo, una autolesión? O por ejemplo, entonces se les enseña a las pacientes, hablo de las pacientes porque habitualmente son mujeres. Es un trastorno con una prevalencia de mujeres muy elevada, pero también hay hombres. Sí, sí. Entonces se les enseña a los pacientes a que puedan manejar esas situaciones de crisis sin que repercutan un daño hacia sí mismos o tratando de controlar, ¿no? La situación. Y luego otro de los módulos que es muy interesante, pues precisamente son las habilidades sociales, ¿no? Sí, es decir, fundamentales. Cómo me relaciono con los demás sin depender, sin idealizar, sin devaluar, sin comunicarme a través del miedo, porque muchas veces, o sin manipular al ambiente. Una de las cosas que no comentaba antes, pero la autolesión precisamente tiene una parte muy manipulativa. Sí. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, si yo fuera un paciente con autolesiones, yo al final lo que estoy enseñando a las personas con las que me desenvuelvo es que me conecto con ellos en base a la emoción del miedo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando las personas me ven que yo me autolesiono, pues ¿qué es lo que consigo al principio? Una atención muy inmediata. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y eso como que la persona refuerza mucho a corto plazo. Pero cuando el entorno social ve que sistemáticamente la única forma que tiene esta persona de conectar con el resto es con este tipo de llamadas, ¿no? La gente se aleja. Claro. ¿Y eso qué hace? Que le genera una sensación, ¿no? al paciente como que, fíjate, no valgo, no sirvo, entonces al final es un poco como que este círculo se perpetúa. Exacto. Entonces también hay que tener en cuenta que la DBT también tiene en cuenta la parte de las habilidades sociales para que al final la persona pues pueda comunicarse y relacionarse con los demás sin llegar a tener que posicionarse en estos extremos. Porque al final, claro, mucho de lo que vemos en el trastorno personal límite son extremos, se mueven mucho en extremos. Entonces es intentar que se posicionen en un punto donde les permita tener conductas adaptativas, que no les genere sufrimiento. Jolín. Interesante. La verdad que sí. ¿Quieres comentar algo más que no hayas comentado? No, la verdad que creo que ha quedado bastante claro y sobre todo por hacer estos matices también, no solo de hablar del trastorno de personal límite, sino también ya ver un poquito más cómo el DSM-5, ¿no? Lo que comentamos de esa sección tercera y de lo que vendrá más adelante, empieza a tener esos matices, que es decir, las autolesiones no son específicas del trastorno de personal límite, se pueden dar en otras patologías. Pero también es interesante ver cómo ese énfasis, ¿no? que ya estamos haciendo y en el equipo de investigación en el que estoy, pues cómo podemos hablar de otros factores de riesgo que no son solo los rasgos de personal límite, por ejemplo, sino ya ver cómo ese énfasis va a otro tipo de problemas, a cómo se le intenta dar una entidad propia. Y bueno, y de hecho la literatura está en ello, es decir, la evidencia científica está ahora mismo tratando de ver hasta qué punto es verdad que podemos hablar de otro tipo de entidades, ¿no? Entonces yo creo que es muy relevante. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy con José Enrique. Espero que os haya gustado y sobre todo poder visibilizar este tipo de trastornos porque al fin y al cabo se dan en la sociedad, se dan en los adolescentes, en los jóvenes y creemos que es un problema muy serio y muy importante de tratar, que para eso estamos aquí nosotros. Así es que espero que os haya gustado y hasta la próxima entrevista. Gracias.